El Santo Evangelio es tomado de San Lucas en el capítulo 4, comenzando en el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar del año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta aquí el Evangelio para este domingo. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alegran mi alma, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada escuchamos de una de las lecturas sobre los dones del Espíritu Santo, esos dones que Él nos da. Y querida, la segunda lectura, todas, ¿verdad? Pero la segunda lectura que va en resonancia con ese mensaje de la semana pasada, en donde se resaltan los dones de cada uno individual y cómo todos esos dones conforman un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Hoy tenemos con claridad el mensaje del propósito de esos regalos o dones que recibimos a través de la vida. Ciertamente esos regalos son únicos y exclusivos de Dios para nosotros. Un regalo de unción divina para ti y para mí, hermano y hermana. Y es interesante notar cómo muchos hermanos, tanto en nuestra misma denominación como en otras, hablan de la unción en un contexto diferente al que el Evangelio del día de hoy nos presenta. Sin duda alguna, el Espíritu Santo unge a Jesús con un propósito en particular. Y aquí comienza la claridad para muchos y la confusión para muchos más. En poder entender la palabra que Jesús va proclamando y viviendo a través de su ministerio. En Isaías encontramos que Jesús fue ungido con un propósito. Generalmente podemos decir que el propósito de Él es el ser la buena nueva, la salvación para toda la humanidad. Pero en el Evangelio del día se habla de ese propósito de esta manera: para llevar la buena nueva de salvación a los pobres, para liberar al cautivo y al oprimido, para dar vista a los ciegos, hermanos, a los ciegos de espíritu,
y al oprimido también. Pero igual de importante que todas esas roles que hay que hacer, está uno muy importante, para sanar, dice la palabra, para sanar. Y aquí deseo hacer una pausa porque el mundo se confunde y piensa que la sanación únicamente se obtiene cuando hay un mejoramiento físico del ser humano. No puedes caminar, ve a aquella iglesia que te sana y ¡fum!, se levanta la persona y sale andando. ¿Qué puede ocurrir? Puede ser, no por obra de ese pastor ni del ministro, por obra de Dios, de Jesús. Así es que las palabras son claras. La enfermedad, hermano y hermana, del ser humano comienza y termina en su interior, en su corazón. Por eso es tan importante y se le da tanto énfasis a la sanación del corazón del ser humano. Hay muchas personas alrededor nuestro que aparentan tener felicidad, que aparentan tener paz, que aparentan y siguen aparentando, mas sus corazones, hermanos y hermanas, están desgarrados. Sus corazones están quebrantados, tristes, adoloridos, cargados, y otros con corazones a punto de secarse. Ciertamente este tipo de enfermedad mantiene al ser humano cautivo, preso en su dolor, preso en la desesperanza, preso, hermano y hermana, sin poder ver lo bueno, lo bello de la vida que tenemos a través de Cristo Jesús. Jesús leyó claramente que el Espíritu de Dios se posó sobre él. Y junto con eso, hermanos y hermanas, no le quepa duda que fue dada las herramientas necesarias y fue enviado para sanar los corazones quebrantados de la humanidad. Ese es trabajo difícil, pero trabajo importante, hermano y hermana. Dice la palabra en Proverbios, en el capítulo 4, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es que dígame, hermano y hermana, si no es importante esa sanación del corazón. Le puedo decir que cuando el corazón es sanado, el resto se sana también. O por lo menos se ven las cosas de una manera diferente. Se aceptan muchas cosas que tú no puedes cambiar, pero que entras en el proceso de la confianza de que aquel que te sanó tu corazón está en control. Y cuando Dios está en control de las cosas, por más que acá en el mundo veamos tristezas, aflicción, injusticia, podemos confiar que Él tiene la última palabra y que esa última palabra es palabra buena, llena de amor, llena de bondad, dada a granel para ti, para mí, para el resto del mundo. Usted y yo, hermano y hermana, discípulos de Cristo Jesús, siendo pequeños Cristos, caminando su camino, también hemos sido equipados para cumplir ese propósito para el bienestar y el regocijo del prójimo y para la glorificación de Dios únicamente. Hablábamos la semana pasada de que éramos vasijas de barro, pero que dentro de nosotros estaba ese tesoro. ¿Y por qué fue puesto en vasijas o en vasos de barro y frágiles? Para que la gloria siempre sea dada a Dios. Por lo tanto, tenemos lo que se necesita, pero la gloria del cambio que la humanidad está recibiendo y recibirá es únicamente de Dios. Es importante que en el día de hoy vayamos primeramente a la acción de Jesús.
Jesús se congrega como todo buen judío en la sinagoga del lugar en donde se encuentre. La sinagoga y el templo son dos cosas diferentes. A diferencia del templo, en donde es el sacerdote quien hace los sacrificios por el pecado de la humanidad, en las sinagogas hay ministros porque son lugares de estudio, de lectura de las escrituras del Antiguo Testamento. No se hace sacrificio en las sinagogas, hermanos y hermanas, únicamente en el templo. Por lo tanto, el judío que usted conozca en el día de hoy que quiera hacer sacrificio, está errado. ¿Por qué? No hay templo. No hay templo en Jerusalén, ¿verdad que no? Fue destruido. Fue destruido. Ustedes saben eso. Bueno, pues ahí está Jesús. No hay un sacerdote encargado como en el templo, sino un ministro. Y le entrega a un hombre el Torá para que de ahí se lea un pasaje. Y en esta ocasión fue a Jesús a quien se le entregó el mismo, y Jesús lee del libro de Isaías, una porción que resuena en la vida del judío que está escuchando la misma. Y como la palabra de Dios no caduca, como la palabra de Dios sobrepasa todo tiempo y todo lugar, siéntase afortunado en el día de hoy, hermano y hermana, porque hoy día esa palabra es para usted. Esta porción de Isaías es un mensaje lleno de esperanza, es un mensaje lleno de liberación, un mensaje que le deja saber al pueblo judío de aquel tiempo y te deja saber a ti en el día de hoy, hermano y hermana, que Dios está contigo, que a pesar de las cosas, a pesar de las situaciones, Dios no te ha dejado solo, porque ha enviado a tu libertador. El entender esto, el saber esto, el internalizar esto, nos permite obrar según nuestro propósito en el mundo, siendo así testimonio para otros de lo que Dios ha hecho contigo y de lo que puede hacer con el prójimo. Muchos hermanos fieles, conocedores de la Escritura, se limitan por pensar que no tienen la capacidad, que no tienen el mismo don que otros hermanos en la iglesia tienen. Y entonces no hacen, no quieren hacerse voluntarios, limitan lo que el Espíritu Santo está haciendo en ellos, limitan el tesoro que ha sido puesto en cada uno de ellos. Sin embargo, las lecturas del día de hoy son claras. Todos somos necesarios en la capacidad que tengamos, hermanos y hermanas, para obrar en el nombre del Señor, para glorificarle a Él, no solamente dentro de la iglesia como un cuerpo, sino fuera de la iglesia como un cuerpo de Cristo Jesús, siendo testimonio de esas características, de esos dones que Dios mismo ha impartido en nosotros. Podemos apreciar cómo el Evangelio escogido para el día de hoy termina diciendo que Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero en otra de las lecturas decía que el oído es importante, ¿verdad que sí? Así es que el que tenga oídos para oír, oiga, hermano y hermana. Jesús les está diciendo que Él es el cumplidor de esa escritura. Él es el que cumple. Su misión es precisamente, hermano y hermana, el cumplimiento de las escrituras. Jesús es la salvación tuya y mía, enviada por Dios. Las palabras de Dios recopiladas en el Torá o en cualquier otra parte de la Biblia no es vana,
no es vacía. Frente a ese pueblo judío en la sinagoga se encontraba el cumplimiento de las profecías escritas, recopiladas. Cristo Jesús. Y hoy, en el día de hoy, hermano y hermana, y todos los días de nuestras vidas, frente a ustedes, dentro de ustedes, se encuentra ese cumplimiento de la Escritura. Cristo vive en ti. Cristo vive dentro de ti. Y si es así, hermano y hermana, la palabra de Dios no es fútil, no es vana, no es vacía. Y tú, hermano y hermana que me escuchas en el día de hoy, tienes el regocijo de dejar ver que su palabra es eterna, que su palabra de salvación y su promesa de salvación está cumplida todos los días de la vida, renovada para el beneficio tuyo, para el beneficio del prójimo y para gloria de Dios. Hermanos, a pesar de que este pasaje de Isaías consta de miles y miles de años, a través de que es muy aplicable para ese tiempo, de igual manera es muy aplicable para el día de hoy a nosotros y para los días venideros también. Porque en el tiempo de Isaías el pueblo había regresado, un poco de historia, había regresado del cautiverio de Babilonia y estaba reconstruyendo el lugar. Todos sabemos lo difícil que es, ¿verdad que sí? Cuando uno tiene que comenzar de cero. Se le hace difícil a uno empacar sus cosas, sean muchas o sean pocas, irte y comenzar. Pues de esa manera, hermano y hermana, estaba el pueblo hebreo comenzando de cero. No era una tarea fácil. Más bien diría yo que era una tarea la cual desgana a muchos. Pregúntenme a mí que me acabo de mudar. Y desganada estoy que no quiero ver nada más. No quiero que me digan, no, si va a estar bien, no quiero. ¿Verdad? Porque uno se desgana en su humanidad. Otras personas se desesperan. Otras personas cuando tienen que empezar de cero, ¿cuántas personas no se han enloquecido, hermano y hermana? Aquellas personas que han perdido su dinero en la bolsa de valores cada vez que hay una caída. ¿Se enloquecen o no se enloquecen? Se enloquecen y hasta se suicidan, pierden su vida por todo eso. Se enloquecen porque no ven con claridad. Y palabras más, palabras menos, el ser humano se siente solo en la lucha, solo y abandonado, hermano y hermana. Y así se sentía ese pueblo de Israel en ese tiempo, y tal vez en el día de hoy tú te sientas así. Y tal vez tú conozcas en el día de hoy a alguien que se sienta de esa manera. Por lo tanto, la relevancia permanece y el mensaje de esperanza se sostiene hoy día en nosotros, porque el mismo es hechura de Dios y no nuestra. Pues yo me imagino a Isaías hablando todo esto al frente del pueblo y el pueblo hebreo mirándolo con una cara de sí como no. ¿Verdad? Nosotros conocemos de esas caras, sí, claro, cómo no, ¿verdad? Fácil, mejor decirlo que hacerlo. Al decirles, hermanos y hermanas, que Dios está entre ellos, que hay esperanza, que hay liberación, que la liberación ha de venir. Las caras no son muy distintas a las caras del día de hoy, hermanos y hermanas, de muchas personas que están pasando por la tormenta. Y lo que quieren de ti es que les resuelvas. Muchas personas vienen a la iglesia para que el pastor o la pastora les resuelva sus problemas. Y no quieren escuchar el mensaje que Dios te está dando. Que solamente por tu creer y tener fe, ya estás pasando la tormenta. Y no solamente la estás pasando solo, sino la estás pasando agarrado de la mano de Cristo Jesús.
La gente no quiere creer que Dios ya ha hecho el milagro. Cuando en medio de la tormenta estás, no puede ver más allá. No puede ver que Dios no te ha abandonado, hermano y hermana. Que Dios envía sus instrumentos. Muchas personas dicen, pero ¿y de dónde salió este? ¿De dónde salió el otro? Y no se dan cuenta que son enviados de Dios. ¿Qué cosas ocurren aunque te hagan sufrir, hermana? Aunque no te hagan sentido, hermano. Pero estas cosas que ocurren son hechuras para refinarte a ti. Hemos hablado de lo necesario que nuestros corazones y almas sean refinadas, pasar por el fuego, atravesar la tormenta para llegar al otro lado. Y el otro lado no está vacío. El otro lado tiene al que te estaba acompañando, la luz de Cristo Jesús. Que sea la única tormenta que tienes que pasar. No. Habrá muchas. ¿Por qué? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Pero lo que yo sí sé es que Dios está contigo. Que Dios es bueno, que Dios te ama, que Dios no te abandona. Y que vas a traspasar la tormenta que tengas que traspasar, cuantas veces sean necesarias, con tal de tú llegar al otro lado y ver la luz y la sonrisa y el rostro de Cristo Jesús. Pero el mundo no quiere escuchar el mensaje de esperanza que Cristo Jesús nos trae, mas sí quiere resultados inmediatos y tangibles. El mundo no cree que Dios todo lo puede, en que Dios es amor, que Dios te perdona. Muchas veces los seres humanos nos sentimos bien indignos y ciertamente lo somos, pero tenemos que ver que la vara en la que yo me mido yo misma no es la que mide Dios. Dios nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que Él sabe que haremos, porque Dios no claudica. Dios no dice, ya me cansé, te voy a dar la espalda y te dejo al garete. Dios persevera, Dios se mantiene, Dios cumple sus promesas y nos envía al Consolador, al Espíritu Santo, para que el resto de nuestros días no estemos solos, que estemos acompañados, que estemos fortalecidos y que podamos de esa manera entender que aunque el velo del dolor, el velo de la tristeza y en el lugar en que tú te encuentres no sea el mejor, no importa, Dios está a tu lado. El mundo no cree. Pero la próxima semana veremos la reacción a esas palabras últimas de Jesús, de que en Él se cumplió esa escritura, las cuales no se alejan de las reacciones del mundo en el día de hoy, como les estoy mencionando. Sin embargo, y a pesar de todo, hermano y hermana, el mensaje de libertad, el mensaje de amor, el mensaje de paz y de gracia se mantiene porque no depende de ti. No depende de tu estado de ánimo. No depende de si hoy te salieron bien las cosas y mañana no te salieron como tú querías. No depende de que hoy peleé con mi esposo y mañana mi esposa me está celando de otro. No depende de que mi hijo me hizo una mala crianza hoy y ya no me habla, no se comunica. No depende de si te dieron a ti un aumento de sueldo o la promoción que tú sabes que te mereces. No depende de eso. Nada depende de ti cuando se habla de Dios. El mundo no cree, pero Dios se mantiene. No depende de ti porque Dios es el hacedor. Dios es el que tiene la última palabra. Y la última palabra
llega a ti llena de esperanza. No un poquito de esperanza, llena, rebosante de esperanza, para que ese dolor, para que esa incertidumbre que tú puedas llevar en el día de hoy en tu corazón sea disipado y tú puedas ver con claridad que mañana es otro día. Puedas ver con claridad que Jesús está en ti y es para ti. Que por la gracia divina, hermano y hermana, podemos recibir todos esos dones de los cuales las Escrituras nos hablan. Que por su gracia y por su amor se mantienen. Dios se da a nosotros sin nosotros merecerlo. Y te toca a ti verlo, pasando ese manto de tristeza y desesperanza y ansiedad. No hay mucho más que decir, pero mucho más que ver. Oportunidades para nosotros poder abrazarnos a ese mensaje de esperanza que Jesús nos trae al ser Él quien cumple las promesas. Es Él quien se entregó para que tú y para que yo, hermano y hermana, gozáramos de la libertad, de la vida abundante, del beneficio de su perdón, para que tú y yo podamos recibir la sanación de nuestros corazones. Nadie está exento de sufrir. Todos hemos sufrido, unos más, unos menos. A veces lo expresamos y cuando no lo expresamos es el dolor más grande y agudo que tú puedas tener y sostener en el corazón. Sin embargo, Jesús fue enviado para sanar ese corazón roto, para que una vez sanando ese corazón, tú puedas ver el mundo de una manera diferente. Y con las palabras del día de hoy, Jesús le dice a sus hermanos judíos y nos dice a nosotros y les dice a las generaciones que han de venir que el día del jubileo, el año del Señor, el año agradable del Señor ya llegó, porque es Él. Para el judío esa celebración lleva el mismo nombre del instrumento sonoro. Ustedes se acuerdan del shofar que yo traje la otra vez, el cuerno del cordero, o en hebreo se llama el Yobel, que anuncia ese comienzo del año dedicado a Dios. Otra vez un poquito de historia. El pueblo hebreo celebra cada 50 años, y esto es una pugna que ellos no saben si es al terminar el año 49 empezando para el 50 o terminando el 50 ya, pero es por un año, en el año 50, esa celebración en donde se dejaba descansar la tierra, en donde toda posesión era restituida, en donde toda deuda era perdonada, los esclavos eran puestos en libertad. Por lo tanto, era un año de alegría, de regocijo. Así que imagínese usted, si por un año usted no tiene que pagar el mortgage de la casa. Si por un año usted puede hacer tantas cosas sin pensar en consecuencia alguna. La bendición que usted y yo tenemos, hermanos y hermanas, sin embargo, es más grande que un año. Es saber que en Cristo Jesús tenemos nuestro jubileo, uno que no dura un año, sino que dura toda una vida tanto terrenal como celestial. Jesús vino a traer júbilo a tu vida, regocijo para ti, porque te libertó de las cadenas del pecado. Vino a darte vida y a sacarte de la muerte espiritual que las tinieblas, que el pecado, que el maligno tenía sobre ti. Cristo Jesús vino a pagar tu deuda con Dios. Regocíjate en Él, hermano y hermana. Mira cómo la promesa de Dios se cumple en ti y en mí, cuando todos los días de tu vida puedes renovarte, renovar tu bautismo, decirte: yo soy hijo, yo soy hija de Dios. Dios me ama porque me envió al
que todos los días batalla por mí y me libera de las garras de la muerte para darme vida y vida en abundancia. Gloria a Dios por eso. Regocíjate, hermano y hermana, porque este júbilo no está limitado ni a una generación, ni a un año, ni a 50, sino que ha sido dado por Dios para que todos los días de tu vida los vivas amando verdaderamente, adorando sin cesar, honrando y glorificando la misericordia divina y compartiendo este mensaje de buena nueva y de esperanza con el prójimo que te rodea, para que ellos puedan también dar testimonio del amor de Dios que los cubre y que no los dejará nunca jamás. No te equivoques, hermano y hermana. Estas palabras no son a futuro. La redención, la salvación ya está cumplida por medio de Cristo Jesús, quien hoy te dice, estás salvo, quien hoy te dice, estás perdonado, quien te dice, yo pagué tu deuda, sé feliz, regocíjate, vive la vida verdadera, comparte tu alegría con el mundo de saber que Dios te ama, porque yo cumplí mi propósito de unción, pues te rescaté, te dice el Señor, te liberté, te llené de vida, te sacié la sed, te di de comer, te alimenté con pan de vida, te cumplí la palabra, te rescaté de la muerte, te sané tu corazón y te di vida eterna. Gloria a Dios. A ti te toca recibir esos regalos en el día de hoy, hermana y hermana. Recibe la gracia de Dios y que así te ayude Dios. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento abra nuestras mentes y nuestros corazones a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.